El juez Grayson creyó sentenciar a un adolescente despistado hasta que el acusado empezó a desmontar el caso como un abogado experimentado. El aire dentro del juzgado del condado de Los Ángeles se sentía denso, casi sofocante. Filas de espectadores llenaban la galería, murmurando entre ellos mientras observaban cómo se desarrollaba la escena. La mesa del acusado parecía demasiado grande para el joven que estaba de pie junto a ella, con las manos en los bolsillos y la barbilla levantada lo justo para demostrar que no tenía miedo. Luis Miguel, de 19 años, acusado de robo de vehículo y resistencia al arresto. Los cargos eran graves, pero la mirada del juez Walter Grayson dejaba claro que el verdadero juicio no tenía nada que ver con la ley. Grayson se recostó en su silla, tamborileando perezosamente con los dedos sobre la madera pulida de su escritorio. Miró a Luis Miguel por encima de las gafas, con los labios torcidos en una especie de sonrisa burlona y despectiva. ¿Te crees una especie de experto legal?, preguntó con un tono burlón y seco. Esto no es un club de debate, chaval. Algunas risas resonaron en la sala. El alguacil, la taquígrafa, incluso el fiscal. Todos estaban al tanto de la broma. Luis Miguel ni se inmutó. No se reía. Había pasado años preparándose para este momento. No para este mismo. Nunca planeó estar allí como acusado, pero conocía la sala como la palma de su mano. Mientras otros niños memorizaban estadísticas de baloncesto, él memorizaba jurisprudencia. Mientras sus amigos jugaban videojuegos, él jugaba a juicios simulados mentalmente, argumentando casos imaginarios consigo mismo. Su madre, Denise Dawson, había trabajado como asistente legal durante más de 20 años, y Luis Miguel había crecido escuchando las historias que ella contaba. Cómo los fiscales ahorraban en gastos, cómo los jueces favorecían a sus oponentes, cómo algunos abogados defensores apenas se esforzaban. Lo absorbía todo. A los 14 años, podía analizar un juicio mejor que la mayoría de los estudiantes de derecho. Pero nada de eso le importaba a Grayson. Para él, Luis Miguel era solo otro chico en problemas. Seamus Breves. El juez suspiró, abriendo el expediente. Tengo un partido de golf a las 2. El público volvió a reírse entre dientes, pero esta vez algo cambió. Los labios de Luis Miguel se curvaron en una leve, casi imperceptible sonrisa burlona porque Grayson acababa de cometer su primer error. Pero la sala aún no se había dado cuenta. El fiscal, Michie Carrington, se levantó de su asiento con el aire de quien ya ha ganado. Llevaba un traje impecable, la corbata perfectamente anudada y su voz transmitía la seguridad ensayada de quien ha pronunciado el mismo discurso cientos de veces. Su señoría, la fiscalía probará sin lugar a dudas que el acusado, Luis Miguel, fue sorprendido con las manos en la masa en un vehículo robado, un Audi A6 2022 reportado como desaparecido apenas unas horas antes de su arresto. Los agentes lo persiguieron por el centro, donde supuestamente intentó huir antes de ser detenido. Se encontraron sus huellas dactilares en el volante. La fiscalía alega que las pruebas hablan por sí solas. Las palabras impactaron con fuerza. La multitud en la galería se removió, susurrando entre sí. A primera vista, sonaba incriminatorio. Un coche robado, una persecución en marcha. El juez Grayson miró a Luis Miguel por encima de sus gafas y luego se volvió hacia Carrington. Adelante. El fiscal se dirigió al estrado del jurado, con sus zapatos lustrados resonando contra el suelo. La defensa podría intentar convencerlo de que todo fue un malentendido, de que el señor Luis Miguel es una desafortunada víctima de las circunstancias. Se giró, mirando fijamente a Luis Miguel por primera vez. Pero seamos honestos. ¿Qué clase de víctima huye de la policía? La tensión en la sala aumentó. El juez Grayson se inclinó hacia adelante, apoyando la barbilla en la mano. Luis Miguel no parpadeó. Carrington continuó hojeando un fajo de papeles. Su señoría, tengo aquí el testimonio del agente Daniel Ruiz, quien presenció personalmente al acusado al volante antes de que intentara huir. Se confirmó el robo del coche. El arresto se realizó según las reglas. Grayson exhaló por la nariz, asintiendo. Me parece obvio. Y para la mayoría de las personas en la sala, probablemente lo fue. El caso estaba claro. Un auto robado, una persecución, un arresto. Pero Luis Miguel había pasado demasiados años estudiando juicios como para no ver las grietas. Aún así, permaneció en silencio, observando, esperando. El juez Grayson golpeó suavemente su mazo. Muy bien, escuchemos la respuesta de la defensa. Se giró hacia la abogada de Luis Miguel, una defensora pública llamada Lisa Thornton, quien apenas había dicho 3 palabras desde que entró en la sala. Se puso de pie, removiéndose nerviosamente. Su señoría,
Mi cliente. Luis Miguel le puso una mano en el brazo, una petición silenciosa. Ella dudó, luego volvió a sentarse. Y por primera vez, Luis Miguel habló. Me representaré a mí mismo, a usted, señoría. La sala quedó en completo silencio. Grayson lo miró fijamente, claramente divertido. ¿Usted qué? La voz de Luis Miguel era tranquila, firme. Me defenderé a mí mismo. Un murmullo se extendió por la sala. Las cejas del alguacil se alzaron. La sonrisa de Carrington se desvaneció por un segundo antes de soltar una carcajada. Esto debería ser interesante. Pero nadie se reía cuando Luis Miguel dio su primer paso al frente. Porque todo estaba a punto de cambiar. El peso de la sala se asentó alrededor de Luis Miguel mientras ajustaba su postura, con las manos aún en los bolsillos. Dejó que el silencio se alargara un poco más, lo suficiente como para incomodarlos. Finalmente, habló. Su señoría, antes de empezar, me gustaría confirmar algo con la fiscalía. Carrington arqueó una ceja y se cruzó de brazos. Adelante. Luis Miguel dio un paso lento al frente. Dijo que el agente Daniel Ruiz me vio personalmente al volante antes de que me arrestaran, ¿correcto? Carrington exhaló bruscamente, ya aburrido. Así es. ¿Y ese testimonio está escrito en su informe? Por supuesto que sí. Luis Miguel asintió y luego se volvió hacia el juez Grayson. Su señoría, solicito que se desestime ese testimonio como prueba. Grayson lo miró con los ojos entrecerrados. ¿Con qué fundamento? Luis Miguel sacó las manos de los bolsillos por primera vez y señaló hacia la mesa de la fiscalía. Porque el agente Ruiz nunca me vio en ese coche. De hecho, ni siquiera estaba de servicio cuando comenzó la persecución. Un destello de confusión cruzó el rostro de Carrington. ¿De qué está hablando? Luis Miguel dio otro paso al frente. Su señoría, si el tribunal me lo permite, quisiera presentar una solicitud para verificar los registros de GPS del agente Ruiz de esa noche. Si su informe indica que me vio en el vehículo, entonces debería coincidir con su historial de ubicación. Pero dejó la palabra en el aire. Tengo el presentimiento de que ya no. Los murmullos en la galería se intensificaron. Grayson frunció el ceño y miró a Carrington. El concejal Carrington se aclaró la garganta, apretando la mandíbula. Ese informe fue presentado por un agente de la ley, su señoría. ¿De verdad vamos a confiar en la palabra de un acusado antes que en la de un profesional capacitado? Luis Miguel se encogió de hombros levemente, casi con indiferencia. Si el agente estaba donde decía estar, los datos del GPS lo probarán. Pero si no lo estaba, dejó la frase en suspenso. Grayson lo observó un largo momento y luego se volvió hacia Carrington. ¿Tiene la fiscalía algún problema en verificar los registros de GPS del agente? Carrington dudó. La pausa fue lo suficientemente larga. El jurado lo notó, la galería lo notó, y sobre todo, el juez lo notó. Luis Miguel respiró hondo. Había pasado años presenciando juicios, estudiando los fiscales, sus tácticas, cómo manipulaban el sistema. Y había una cosa que sabía con certeza. Si Carrington confiaba en su caso, no andaría con rodeos. Grayson suspiró, frotándose la sien. El concejal Carrington finalmente negó con la cabeza. Sin objeciones, su señoría. Pero el cambio ya había comenzado. Por primera vez, la sala ya no reía. La sala estaba en silencio, pero la tensión era intensa. Carrington revolvió sus papeles, su refinada confianza se resquebrajaba. Su señoría, mientras esperamos los registros del GPS, lo cierto es que se encontraron las huellas dactilares del acusado en el volante del vehículo robado. Luis Miguel asintió levemente, con el rostro ilegible. Es cierto. Dio un paso al frente. Pero hablemos de esa prueba un segundo. Grayson enarcó una ceja, indicándole que continuara. Luis Miguel se giró hacia el jurado, haciendo contacto visual con cada uno de ellos. La fiscalía quiere que crean que encontrar mis huellas en un auto significa que lo robé. Esa es la historia que están vendiendo. Pero pensemos en esto lógicamente. Respiró hondo, su tono se mantuvo tranquilo, controlado. Digamos que entras en una tienda departamental y te pruebas una chaqueta. Metes las manos en los bolsillos, quizás la cierras, luego la vuelves a poner en la percha y sales. Unas horas después, alguien roba esa chaqueta. ¿El hecho de que tus huellas estén en ella significaría que la robaste? Algunos jurados intercambiaron miradas. Alguien en la galería murmuró algo en voz baja. Luis Miguel no les dio tiempo a recuperarse. El auto en cuestión estaba estacionado afuera 7:11 antes del presunto robo. Estaba dentro de esa tienda con 3 amigos. Y sí, cuando pasamos junto al auto,
me apoyé en él. Incluso abrí la puerta porque ya estaba sin llave. No le di mucha importancia. No se llevó el coche, no lo condujo. No robó nada de dentro. Solo fue un momento de curiosidad. Lo dejó reposar un segundo. Luego, con una voz que rompió el silencio como un bisturí, preguntó, ¿tocar algo te convierte en criminal? Carrington se aclaró la garganta, repasando sus notas, buscando algo, cualquier cosa, para recuperar el control. Luis Miguel no había terminado. Y ya que estamos en el tema, hablemos de cómo se realizó el análisis de huellas dactilares. Se giró hacia Grayson. Su señoría, ¿se citó a declarar al especialista forense de este caso? Grayson parpadeó, sorprendido por la pregunta. Miró a Carrington. El fiscal dudó, y luego, a regañadientes, dijo que no. Luis Miguel apretó los labios. A ver si lo entiendo bien. La fiscalía está usando pruebas forenses para intentar condenarme. ¿Pero no creyeron necesario traer al especialista que procesó esas pruebas? No tengo oportunidad de preguntar sobre la cadena de custodia o cuestionar la precisión del análisis. Carrington apretó la mandíbula. Luis Miguel asintió, como si eso fuera todo lo que necesitaba oír. Interesante, juez. Grayson suspiró, pellizcándose el puente de la nariz. Era la mirada de un hombre que se daba cuenta de que este caso no era la victoria fácil que había asumido. Pero Luis Miguel aún no había terminado, porque lo siguiente que estaba a punto de decir era que lo cambiaría todo. Luis Miguel dio un paso adelante lentamente, con voz firme pero firme. Su señoría, me gustaría presentar como prueba una declaración oficial del propietario del vehículo. El juez Grayson frunció el ceño. ¿El propietario? Luis Miguel asintió. Sí, el señor Raymond Whitaker, el propietario registrado del Audi robado, proporcionó una declaración a la policía que, por alguna razón, nunca se presentó en los archivos de la fiscalía. Y creo que sé por qué recurrió a Carrington. ¿Recuerda lo que el señor Whitaker les dijo a los oficiales la noche en que denunciaron el robo de su auto? Carrington apretó la mandíbula. Sabía exactamente lo que venía. Luis Miguel no esperó su respuesta. En cambio, sacó una transcripción impresa de su expediente y la leyó en voz alta. Dejé el coche en marcha cuando entré corriendo a la gasolinera. Algún chico debió de subirse y largarse. Pero no era el tipo al que arrestaron. Vi al chico, y era blanco. Una exclamación colectiva recorrió la sala. Luis Miguel levantó el papel. Eso es el informe policial original. El mismo informe que la fiscalía, convenientemente, nunca mencionó. Se volvió hacia el juez Grayson. El agente que lo arrestó omitió esto en su testimonio. La fiscalía lo ignoró. Y aún así, quieren que este jurado crea que yo, alguien que ni siquiera coincide con la descripción del verdadero ladrón, era culpable sin lugar a dudas. Carrington dio un paso al frente, apresurándose. Su señoría, esto es irrelevante. El acusado fue sorprendido en posesión del vehículo. Pero Luis Miguel negó con la cabeza. No, no lo fui. Su voz no se alzó, pero resonó en la sala con precisión. Me arrestaron a pocas manzanas de donde abandonaron el vehículo. Uno caminando a casa después de comprar bocadillos con mis amigos. No estaba en el coche. No estaba cerca del coche. No estaba huyendo de nada. Lo único que me vincula a este caso es el mal trabajo policial y las suposiciones. El juez Grayson respiró hondo, frotándose la sien. El caso se estaba desmoronando rápidamente, y todos lo sabían. Luis Miguel se volvió hacia el jurado. El verdadero sospechoso escapó esa noche. Los agentes encontraron a un chico latino en la misma zona y decidieron que estaba lo suficientemente cerca. De eso se trata realmente este caso. Silencio. Grayson se aclaró la garganta y se ajustó las gafas. ¿Tiene la fiscalía algo más? Carrington estaba rígido, con la cara enrojecida. No, su señoría. El juez Grayson exhaló. Miró a Luis Miguel un buen rato, luego miró al jurado. Finalmente, se inclinó hacia adelante y pronunció las palabras que se quedarían grabadas en la memoria de todos en esa sala. Caso desestimado. Un instante de silencio atónito, luego caos. Media sala estalló en cólera, algunos con incredulidad, otros con un alivio silencioso. La galería se agitó, los reporteros garabateaban en sus cuadernos. Luis Miguel no se movió de inmediato. Dejó que el momento se asentara, que la realidad calara en todos. El juez Grayson, aún con el mazo en la mano, miró a Luis Miguel con una expresión indescifrable. Había algo en sus ojos que no había estado allí antes. Reconocimiento. Tal vez incluso arrepentimiento. Luis Miguel sostuvo su mirada y luego se giró para irse. Pero justo cuando llegaba a la puerta, el juez volvió a hablar.
Señor Dawson. Luis Miguel se detuvo, pero no se giró. Grayson dudó y finalmente dijo, debería considerar la facultad de derecho. Luis Miguel sonrió con suficiencia. No necesitaba pensarlo. Ya estaba en camino. Fuera del juzgado, el aire estaba cargado de voces. Los reporteros llenaban las escaleras, con sus cámaras destellando, los micrófonos apuntando como armas. Luis Miguel, ¿sabías que el juez desestimaría el caso? ¿Qué vas a hacer ahora? ¿Qué se siente al superar en maniobras a un fiscal experimentado? Luis Miguel se puso la gorra, ignorando las preguntas. No le interesaba el espectáculo. No se trataba de demostrar lo inteligente que era. Se trataba de algo más importante. Su madre, Denise, lo esperaba al pie de la escalera. Tenía los brazos cruzados, el rostro indescifrable. Durante un largo instante, se limitó a mirarlo. Finalmente, negó con la cabeza y dejó escapar un suspiro. Vaya, me diste un susto de muerte. Luis Miguel rió entre dientes, rascándose la nuca. Tenía que arriesgarme, mamá. Lo miró fijamente un segundo más y luego lo abrazó con fuerza. Siempre fuiste el testarudo. Las cámaras seguían disparando, pero Luis Miguel ya no les prestaba atención. Al otro lado de la calle, de pie junto a su coche, el juez Grayson observaba. Su postura era diferente ahora. La arrogancia había desaparecido. Su expresión ya no era divertida. Era algo más cercano a la reflexión. No esperaba que este caso fuera más que rutina. Un día más, otro acusado, otra declaración de culpabilidad. Pero ahora sabía que recordaría esto, porque Luis Miguel había hecho algo que la mayoría de la gente nunca podría. Hizo que el sistema se analizara a sí mismo, y por una vez, se adelantó. Esta es la lección que debemos aprender. ¿Cuántos otros casos habían terminado así? ¿Cuántas personas habían sido condenadas no por las pruebas, sino por prejuicios, atajos y un sistema que se preocupaba más por cerrar los casos que por encontrar la verdad? Luis Miguel tenía el conocimiento para contraatacar. ¿Pero qué había de los que no lo hicieron? No se trataba solo de un caso. Se trataba de todos. Sabía lo que tenía que hacer a continuación. Esta sala del tribunal no sería la última en la que se encontrara. Pero la próxima vez, él no sería el acusado. Sería el abogado. Y cuando llegara ese día, no sería el único. Si esta historia te hizo reflexionar, aunque sea por un segundo, compártela. El sistema de justicia se basa en leyes, pero lo dirigen las personas. Y las personas pueden cambiar, pero solo si les hacemos dar me gusta. Suscríbete para más historias importantes. Y sigamos conversando, porque la próxima vez podría no ser Luis Miguel. Podría ser alguien que conozcas.